Shalom familia, saludos y bendiciones una vez más. Es una alegría nuevamente poder compartir con ustedes, estar aquí desde la tierra de Israel. Hacía de verdad bastantes días que no podíamos tener como así un tiempo de conexión, un tiempo de compartir, pero ya me alegra nuevamente de que pueda estar aquí con ustedes, retornando nuevamente los estudios de los días domingos. Muchas personas nos han dicho necesitamos los estudios de los días domingos. Y bueno, aquí estamos retornando nuevamente a los estudios de los días domingos. Y bueno, nuevamente decirles gracias a todos y cada uno de ustedes. Número uno, por los anuncios que recibí en el día de ayer. Gracias por los saludos de cumpleaños. He crecido un año más, tengo un año más que el Señor me ha regalado por gracia y misericordia y estoy bien contento de eso, de poder celebrarlo, de poder celebrar este tiempo juntamente con la familia, con todos los que nos rodean y con todos ustedes que están a la distancia, pero a su vez también están cerca, porque de verdad le he prestado atención a cada mensaje que ustedes han escrito, a cada comentario que han escrito, no solamente en el canal de YouTube, también en Facebook, en Instagram, mensajes que han enviado de manera personal, mensajes que han enviado al email. De verdad, a uno le anima a poder seguir haciendo el trabajo, porque una de las cosas que nos sucede a nosotros, los que estamos de aquí lejos, del otro lado de la pantalla, que no podemos ver mucho, una de las cosas que a mí siempre me sorprende es cuando llego a algún lugar, es ver el rostro de ustedes, verles a ustedes y que ustedes me dicen, hace años que tú eres nuestro pastor, nosotros somos tus ovejas virtuales. Y de verdad, a mí me alegra mucho el saber que muchos de ustedes están siendo edificados, que están recibiendo material y que no solamente se están quedando con ese material, sino que están creciendo y están compartiendo con otros. De verdad, para mí es una alegría enorme y es un privilegio enorme y es un compromiso enorme a su vez, porque desde aquí nosotros tenemos que responsabilizarnos en lo que estamos enseñando, que no solamente uno lo hace. A veces la gente dice, hey, ustedes hacen lo que hacen porque simplemente necesitan poner contenido. No, no es por eso. Nosotros hacemos lo que hacemos porque entendemos que es un ministerio que el Señor nos ha entregado. Nosotros no nacimos de ayer o hoy, ya llevamos más de 20 años trabajando en la tierra de Israel y todo lo que hacemos lo hacemos por Él y para Él. Así que para nosotros es un privilegio y para mí, como dije, es un placer y es un honor poder encontrarme con ustedes y escuchar de ustedes de primera mano, de muchos de ustedes que han estado alejados con el Señor, que no tenían una buena relación con el Señor, que se habían enfriado, que habían conocido o escuchado de Él, pero que no habían profundizado demasiado. Y cuando yo escucho de testimonios de ustedes que me comentan, hey, tú nos ayudaste con esto, se nos abrió el entendimiento en esto, pudimos orar por esto, recibimos tal apertura luego de haber hecho esta oración que tú nos aconsejaste. La verdad que es un placer. Así que gracias por animarse, gracias por tomarse el tiempo de compartir. Recientemente estuve en el país de México, en la linda nación de México, y pude compartir ahí con varios hermanos y muchísimos de ellos, los que se acercaron, eran personas justamente hermanos que se hicieron una lista así larga, una línea larga, para poder venir, saludar y dar esa muestra de cariño. Así que gracias, lamento por el tiempo, que lamentablemente a veces los tiempos no nos permiten compartir más tiempo, debido a que, bueno, ustedes saben, yo generalmente cuando salgo también estoy bien limitado con el tiempo porque voy corriendo de un sitio a otro y trato de compartir lo máximo que puedo, o sea, cero tiempo de libertad como para salir y pasear. Eso, nada de eso. La idea es ir y compartir con lo máximo que se pueda. Y el reporte que les pude haber dado hace unos días mientras andábamos ahí paseando con el perrito fue un reporte de agradecimiento al Señor. Así que bien contentos con lo que Él está haciendo en diferentes partes del mundo y lo que Él sigue haciendo aquí en la tierra de Israel. Gracias por seguir orando por la tierra de Israel. Gracias por seguir permaneciendo y apoyando al pueblo de Israel. Seguimos aún en días que no sabemos lo que va a suceder mañana. Aquí la tierra de Israel es una tierra que ha nacido en conflicto. Nosotros sabemos que desde el momento que Jacob lucha con el ángel de Dios, dice que fue una lucha.
Y eso fue un conflicto, eso fue un enfrentamiento de uno con otro, y ahí es donde se le cambia el nombre, y ahí es donde se le dice por nombre, a partir de ahora será llamado Israel porque has luchado contra el ángel de Dios. Y entonces el nombre Israel nace tras una lucha, nace tras un conflicto, nace tras un enfrentamiento. Y eso significa y representa que Israel permanentemente va a tener enfrentamientos, permanentemente va a tener conflictos, permanentemente va a ser desafiado y va a tener desafíos como los que tenemos ahora. Hasta el día de hoy nosotros seguimos en esta situación, a pesar de que nosotros aquí, mucha gente se sorprende, nosotros vivimos una vida normal, absolutamente normal, no hay peligro de nada, de nada, de nada. No, de hecho, ustedes lo ven, nosotros podemos volar, el aeropuerto está abierto. Hay mucha gente que dice, hey, ustedes están bajo guerra, bajo conflicto, y los entiendo porque veo las noticias que ustedes ven cuando salgo. Pero la verdad es que las noticias lamentablemente exageran, y de hecho también hay algunos por ahí, como siempre dije, canales que también exageran. Y eso sí, es buscar visualizaciones y todo ese tipo de cosas. Así que, en fin, saliendo de todo ese tema, estamos en el mes de Nisan, acabamos de entrar en el mes de Nisan. Yo siempre digo, y mi familia bien lo sabe, que para mí el mes de Nisan es uno de los meses, creo yo, a mi interpretación y a mi entender, es uno de los meses como más importantes del año. Número uno, porque Dios así lo determina también. Dios dice que al pueblo, ahora se los voy a leer, pero les dice al pueblo de Israel, aquellos que él estaba a punto de liberar mientras se encontraban en Egipto, que estuvieron bajo un tiempo bastante prolongado bajo esclavitud, y en un momento dado él les dice, hey, a partir de ahora ustedes van a ser libres, y que sepan, cuando ustedes estén saliendo de aquí, entonces va a comenzar algo nuevo va a comenzar. Y aquello nuevo que va a comenzar con un nuevo inicio. Es interesante porque Dios no está utilizando el calendario, por ejemplo, que tenían los egipcios. El pueblo de Israel, mientras estuvo bajo la esclavitud en Egipto, ellos estaban acostumbrados a hablar el lenguaje egipcio, ellos estaban acostumbrados a entender cómo funcionaba el día egipcio, en la fecha egipcia, cuándo era día de semana, cuándo era fin de semana, cuándo era el mes, cuándo era cada cosa, cada festividad del pueblo de Egipto, el pueblo que estuvo bajo la esclavitud, estuvo bajo todo aquel calendario egipcio. Pero el Señor le está dando algo nuevo, algo que ellos no conocían, algo que iba a ser completamente nuevo para ellos. Dios estaba comenzando algo nuevo en un punto que ya había iniciado. Eso es importante saberlo. Nosotros a veces pensamos que las cosas nuevas no son para nosotros. A veces hay personas que ya tienen una edad como avanzada y entonces ellos dicen, no, eso es para los jóvenes, nosotros ya estamos mayores, nosotros ya estamos agotados, nosotros ya corrimos nuestra carrera, nosotros ya no estamos para ese trote, nosotros ya no estamos para esta aventura, nosotros ya no estamos para aprender un idioma nuevo, no estamos para aprender cosas nuevas, ya nuestra cabeza no nos da. Y la Biblia no nos dice eso. De hecho, aquí mismo le está mostrando al pueblo de Israel que él va a comenzar algo nuevo en un punto en donde ya hubo un inicio. Es decir, no es nuevas personas que están naciendo, no es decir, cuando te nazca el bebé, no le está diciendo, y no le dice, cuando te nazca el bebé en la nueva tierra, ahí quiero que comience algo nuevo, ahí quiero que comiencen y se basen en este nuevo calendario. Bajo ningún punto de vista, él le está diciendo al pueblo que está sacando, que son gente joven, gente adulta, gente anciana, a cualquiera de los que estaban allí, sin importar la edad que tenía, les estaba diciendo, a partir de ahora comienza algo nuevo, van a ser liberados de la esclavitud en donde están y van a entrar a una tierra en donde yo les voy a llevar, en donde les voy a guiar. Y fíjense lo que nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 12, yo voy a leer en el verso 1, dice, habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Es decir, específicamente para ustedes, no para los egipcios, específicamente para ustedes, este va a ser el mes primero que se adelanta a todos los meses. Y vuelve y le dice, para ustedes será este el primero de los meses del año. Así que hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Ahora bien, dos cosas están sucediendo ahí. Número uno,
que Él les está dando una identidad nueva. Una nueva identidad le está llegando. A ver, hasta este momento, pongámonos a pensar, ellos tenían un idioma en común. Independientemente de que hablaban el idioma egipcio, también tenían el lenguaje que ellos habían recibido de sus antepasados, de Abraham, de Isaac. Ellos tenían el lenguaje que se hablaba en Oriente Medio, pero tenían también como ciertas particularidades diferentes. Ellos sabían que no eran del territorio en el cual estaban. ¿Por qué? Porque no se les hacía sentir a ellos que eran del territorio. O sea, ellos sabían que no eran egipcios. Ellos sabían que eran esclavos. Por lo tanto, ese era su trabajo. Ahora, esclavos, ¿por qué terminaron siendo esclavos? Y porque venían de otro pueblo, eran de otra nación, eran de otra corriente, eran de otro origen, eran diferentes. Pero hasta ese entonces, este era un pueblo que no tenía leyes, era un pueblo que no tenía estatutos, era un pueblo que no sabía exactamente a dónde ir, no tenía una guianza, no tenía festividades, no tenía un sistema de orden alimenticio, no tenía un concepto de lo que era la importancia del Shabbat, por ejemplo, no lo tenían. Ellos no sabían lo que era robar, matar, hurtar, todo eso no sabían lo que era adulterar. O sea, estaban bajo la cultura de los dioses de los egipcios. Ellos sabían que había un dios que había hablado a sus antepasados, pero como grupo tenían como que nosotros no somos de aquí y esta es nuestra costumbre, pero no había algo bien definido del por qué creían en lo que creían y por qué hacían lo que hacían. Quien lentamente había empezado a entender y a recibir que eran alguien diferente, que eran un pueblo diferente, era Moisés. Moisés estaba recién comenzando a conocer al Dios de Israel, que más tarde se iba a manifestar lentamente más y más y más y más, hasta que finalmente él le va a ver cara a cara. Pero hasta ese momento también Moisés era egipcio, se había criado en el palacio del faraón y hasta una edad adulta él recién se da cuenta de que había un Dios, algo así como le sucedió a Abraham cuando era pequeño, había un Dios. Y entonces este Dios se quería manifestar y entonces él, sabiendo que el Dios de Israel era el creador de los cielos y de la tierra y era el Dios único de sobre toda la tierra, entonces él lo que recibe es este mandato de liberar al pueblo. Ahora, ¿liberar a quién o a cómo? Si no había un pueblo, no pertenecían a una nación. Eran personas que tenían como, ¿cómo se diría? Tenían como valores en común, pero no eran nacionalizados de una tierra extranjera, porque no les existía. Todavía no se les había dado el territorio. Eran peregrinos, hacia allá vamos. Y eso también nos recuerda a nosotros como creyentes que somos peregrinos sobre esta tierra en la cual nosotros andamos hoy en día. A pesar de que nosotros tenemos una nacionalidad y cada vez que nos subimos a un avión, nos llegamos a un país, presentamos un pasaporte, pero en realidad somos peregrinos de esa tierra temporal o de esa nación temporal en la que estamos, porque en realidad nosotros vamos a una que es eterna, a una que no tiene fecha de vencimiento, ni hay caducación, ni se va a terminar, ni se va a terminar. Entonces hacia allá vamos. Este era como un espejo del pasado que nos muestra a nosotros el futuro. Entonces aquella gente que tenía un común denominador, que tenía cosas como valores determinados, era la primera vez en la historia que ellos iban a hacer algo por un Dios para ellos, para la gran mayoría del pueblo, desconocido. Ellos no sabían exactamente quién era aquel Dios para ellos. Ellos muy pocos lo habían podido conocer. De hecho, Moisés recién le estaba conociendo, como dije, Aarón recién le estaba conociendo, Miriam recién le estaba conociendo. Es decir, sabían que había un Dios, sabían que sus antepasados conocían un Dios que les habló y que se manifestó en el desierto,
pero no sabían cómo él actuaba, no sabían cómo él se movía. Se habían sentido, recuerden, ellos estaban esclavos, estaban solos en el medio de la nada. Entonces, ¿qué tipo de Dios nos iba a tener solos en el medio de la nada? Yo creo que ellos tenían muchas preguntas, como también lo es natural. Muchos de nosotros a veces tenemos muchas de esas preguntas al día de hoy, que nos preguntamos, momento, pero si Dios existe, ¿por qué me está aconteciendo lo que me está aconteciendo? Bueno, aquellos se hacían exactamente la misma pregunta. Que nosotros nos hagamos esa pregunta hoy no es que somos los primeros que nos la hacemos, ya siempre alguien lo hizo antes que nosotros, y quédense con la seguridad de que alguien también lo va a hacer posterior a nosotros. Alguien va a venir más tarde y va a hacerse exactamente también la misma pregunta. Ahora bien, lo importante es, cuando llega esa pregunta, siempre va a llegar la inquietud o el deseo de que si está esa pregunta es porque estamos necesitando algo en ese mismísimo momento, o estamos necesitando una respuesta, o estamos necesitando algo, una manifestación o algo que se está necesitando, y es justamente lo que el pueblo estaba necesitando en ese momento. Eh, el pueblo dice que el Señor escuchó la queja y el sufrimiento del pueblo y se acordó de la promesa de su antepasado. Cada vez que nosotros elevamos nuestra voz y si estamos en una situación difícil, el Señor se va a acordar de la promesa que Él le hizo quizás a nuestros padres, quizás a nuestros abuelos, quizás a nuestros antepasados. Nuestros antepasados, a ver, Abraham, Isaac y Jacob, de todos. Abraham es el padre de la fe para todos y cada uno de nosotros, judíos y no judíos, para todos y cada uno. Entonces, aquí algo iba a suceder. Número uno, el Señor les iba a dar un nuevo calendario. Ustedes van a tener un nuevo inicio, va a comenzar algo nuevo, y es algo nuevo no va a ser en este territorio, va a ser en un territorio en donde yo les voy a llevar. Ahora bien, hay ciertos requisitos, hay ciertas cosas que van a ir aconteciendo y que tenemos que comenzar a cambiar de ciertas maneras de hacer las cosas. Aquí Dios le comienza a decir al pueblo, hay ciertas actividades que tienen que dejar de hacer, hay ciertas cosas actitudes que no van a seguir haciendo, hay cosas nuevas que van a implementar, hay nuevos elementos que quizás no estaban acostumbrados a hacerlo y ahora va a ser completamente nuevo, pero así lo tienen que hacer. Y aquí es donde viene por la primera vez y le dice, habla a toda la congregación de Israel, es decir, habla a todos los hijos de Israel, a todo el pueblo que aún no era pueblo, a toda la gente, a todos los que son descendientes de Israel, en otras palabras, le está diciendo, diles esto, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora, más, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Adonai, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Adonai. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis.
7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 24 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 pontes con la sangre que estará en el labrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Adonai pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Adonai aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Adonai os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Adonai, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Adonai había mandado a Moisés y a Aarón. Esta es una historia tremendamente interesante, que año tras año todo judío, todo pueblo de Israel recuerda. Es una celebración conocida como el Pesaj, la Pascua. Va a ser este próximo sábado, este próximo sábado al atardecer, más o menos con la salida de las primeras 3 estrellas que se puedan visualizar. Eso sucede cerca de las 6:15, 6:17 de la tarde. Y en ese momento todas las familias van a estar en sus casas y se va a abrir una mesa y se va a preparar lo que se conoce como el Seder de Pesaj. Sería como el orden de la Pascua o la tradición de la Pascua. Y justamente es esto. ¿Qué es este rito? A veces nosotros la palabra rito nos asustamos de ella, ¿no? Nosotros no somos sectas, el rito es para sectas, ¿qué ritual es ese? Pero aquí en las escrituras se utiliza el término rito porque es en el lenguaje hebreo, es algo específico que se hace en un momento específico, para recordar algo específico. Y entonces sí, parecería ser algo extraño, pero que en realidad no es algo extraño. Cada cosa que aquí sucede tiene un significado con muchísima profundidad. Para el pueblo judío es recordar año tras año la fidelidad de Dios de haberlos liberado de la esclavitud de Egipto. Vamos a hacer una comparación. Hace poco nosotros estuvimos con un grupo en Egipto. Ustedes están viendo los videos que están en el canal. Lentamente nosotros los estamos sacando a la luz y ustedes están viendo los videos de Egipto. Cuando llegamos allí a Egipto, una de las cosas que yo quería era tratar de identificar y de ver los sitios en donde habían sucedido los eventos bíblicos y escuchar a las personas locales, a los egipcios, cómo hablan de esta historia del pueblo de Israel. No la niegan, el guía en ningún momento lo negó,
pero entendemos que no creen en un 100% de efectividad, pero también es por una cuestión de recelo. Fíjense, al día de hoy, cuando nosotros llegamos allí, algo que nos llamó poderosamente la atención es la pobreza que hay en Egipto. Uno no puede creer la pobreza que hay en Egipto. El billete de ellos está pero caído tremendamente. Es un país del tercer mundo, pero del tercer mundo. Em, he ido a países en donde la situación está mejor cuando uno dice país del tercer mundo, pero está mucho mejor. Pero este era un país en donde la situación, pero muy mal, muy precario, y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Estamos casi en la misma línea, ambos compartimos el mar Mediterráneo, Israel es un país del primer mundo, Egipto, que tiene mucho más antigüedad que Israel, es país del tercer mundo, pero es hoy. En la antigüedad no era así. En la antigüedad, cuando el pueblo era esclavo, cuando el país del primer mundo era esclavo del país del tercer mundo, era al revés. El Egipto antiguo era una potencia total en toda esta región. Eran líderes, eran sabios, eran ricos, tenían mucho dinero, eran muy poderosos. Era Egipto, era un gran imperio. Pero cuando Dios ataca a los dioses de aquel gran imperio, comienza una debilidad por completo y toda aquella gran fuerza que tuvo aquel imperio, creada en una odisea o en una nada, porque en realidad no eran dioses verdaderos, todo eso se esfumó y todo lo verdadero se fue con el Dios verdadero. Es decir, mientras el pueblo de Israel, que estuvo esclavo en Egipto, se estaba saliendo de Egipto, lo que estaba sucediendo con Egipto, que estaba quedando en oscuridad. Ahora, quiero que usted entienda algo aquí, porque hay algo que sucede también el día de hoy. Todos aquellos egipcios, Faraón, ellos habían maldecido a los israelitas. Ellos no querían a los israelitas, ellos le odiaban, odiaban al Dios de Israel, odiaban a los israelitas. Ellos lo único que querían era tenerlo como esclavos, pero no querían ni a su Dios, ni a su pueblo, ni a su gente. Entonces para ellos era un odio y era simplemente ponerlos como esclavos y maldecirles permanentemente, golpearlos, dañarlos, tenerlos en mal. Pero sin embargo, el Señor dice, no, yo tengo un propósito con este pueblo, no pueden dañarlo, no pueden golpearlo, no pueden dejar mal al primogénito, así que, a ver, voy a hacer un poco de orden. Y entonces él viene, hace orden, agarra al primogénito y se lo lleva a su territorio. Mientras se lo va llevando a su territorio, aquel que maldijo, entonces quedó mal. Pero hay algo que sucede que dice que el pueblo de Israel lo que hizo fue llevarse, no porque quisieron, no porque robaron, sino porque los mismísimos egipcios, antes de que los israelitas dejen la tierra de Egipto, los egipcios le empezaron a dar joyas y le empezaron a dar todas las riquezas que tenían en sus casas. Entraban a la casa, agarraban las joyas, agarraban, no sé, los relojes, agarraban las alhajas, agarraban todo lo que tenían, iban y se lo daban a los israelitas para decirles, llévense todo, pero váyanse de acá. Llévense todo, pero váyanse de acá. Así que en ese llévense todo, aquel pueblo que fue esclavo terminó siendo rico, porque se estaba yendo con riquezas. Pero vuelvo y repito, no porque los había robado, sino porque Dios les había compensado, sería la palabra. El pueblo sufrió muchísimo y entonces el Señor dijo, les voy a compensar. Hay algo que se nos dice y nos recuerdan las Escrituras, los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Y yo creo que hoy el Señor está compensando o va a compensar a algunos de ustedes, que ustedes dicen, yo no me merezco esto, ¿qué he hecho? Yo no tengo, ¿por qué pasar por esta situación? Pero hay un momento dado que el Señor dice que se acordó de sus antepasados y viene en el rescate y viene en la defensa. Entonces te va a sacar de la esclavitud en la que estás y te va a llevar al territorio
en donde Él sabe que tú vas a estar bien, en el territorio en donde Él ya lo tenía preparado para ti. Y ahí es donde finalmente te va a llevar con bienes que van a venir de la nada. De la nada van a llegar bienes, de la nada van a llegar finanzas, de la nada van a llegar joyas, de la nada van a llegar alhajas. Y no estoy aquí compartiendo un evangelio de prosperidad, no me malinterprete. Estoy compartiendo aquí un evangelio en donde Dios hace justicia. Porque aquella gente sí había trabajado, pero no se le había dado una buena paga. Entonces el Señor está diciendo, la justicia es la justicia. Ellos trabajaron aquí, levantaron esto, hicieron casas, hicieron ciudades, hicieron esto, ahora me le pagan. Y entonces vaya, y si el pueblo o la nación no se lo quiere pagar, entonces que se lo paguen los ciudadanos. Así que venía el dinero de la nada, de donde ellos no se imaginaban, y se llevaban el dinero y se fueron. ¿Y saben qué sucedió con Egipto? Egipto en ningún momento, o el faraón o los que vinieron después, en ningún momento trataron de buscar una alianza, trataron de buscar una paz, trataron de decir, hey, miren, hagamos algo, nos arrepentimos, pedimos perdón. Nunca vino eso, por lo tanto, quedó inmerso, quedó oculto en la miseria, hasta el día de hoy. Fíjense qué interesante, ¿eh? Porque hay mucha gente que al día de hoy, incluso con la situación que hoy está aconteciendo con Israel, que maldice a Israel, que maldice al pueblo judío, que le desea el mal, que le envían como que se seque el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? Eso puede venir en contra. Así que cuídese. Yo estoy aquí para decirle a usted, cuídese. Preferible guardar silencio, pero no diga nada, porque fíjense, yo lo he visto. Y lo he visto hace unos meses cuando llegamos a Egipto y me he preguntado, ¿dónde está aquel gran imperio? ¿Qué pasó? Y ellos enojados con Israel. Al día de hoy, enojados con Israel. En su mayoría, enojados con el pueblo de Israel. Todo aquel enojo, todo aquel odio, todo aquel no deseo de bendición para el pueblo de Israel no puede desatar lo que verdaderamente Dios quiere hacer. Cuando salimos de ahí pasamos a Jordania y la misma situación. Enojo con el pueblo de Israel. Lo mismo, pobreza. Y uno va a otras naciones en donde hay naciones que se abren en favor de Israel y uno ve riqueza. Y entonces dice, a ver, hay algo que aquí no entiendo. Aquella gente está exactamente en el mismo espacio físico, simplemente es cuestión de cruzar un puente y uno ve la sequía de un lado y lo verde del otro. Pero ¿qué es lo que cambia? Es la bendición que uno porta encima. Ahora, yo estoy seguro de que si 2 o 3 o 4 o 5 o 6, 7, 8 empiezan a bendecir, por consecuencia lo verde va a fluir. Pero no lo hacen porque vienen de generaciones que se maldijo. Entonces es una cuestión de romper una herencia de maldición. Así que si usted en su corazón el día de hoy sigue hablando mal o pensando mal o deseándole el mal de Israel, mi consejo es que corte con eso. Es más, ¿sabe qué? No corte con Israel porque diga yo quiero amar a Israel. Corte con esa situación por decir que usted quiere bendición para sí. Y entonces pruébele a Dios y el Señor le va a empezar a bendecir por consecuencia, porque el Señor es fiel, Él es fiel en su palabra. Si nosotros queremos saber si Dios es fiel, nosotros tenemos que simplemente mirar al pueblo de Israel. Lo sacó de la esclavitud, lo trajo a la tierra de Israel. Ahora, sin irme del punto de lo que quería compartir, punto número 1, les da un calendario. Punto número 2, los comienza a formar como un pueblo, les comienza a dar una identidad. Ustedes a partir de ahora tienen días, a partir de ahora tienen fechas. Esas fechas les va a llevar Moadim, les va a llevar encuentros con Dios. Más tarde Él les va a decir, a partir de ahora ustedes van a hacer esta fiesta. De hecho, ahí le está dando la fiesta principal, que es el Pesaj, y le está diciendo, esto lo van a hacer de manera perpetua, por siempre. Y cuando entren en la tierra que les tengo preparada, que les prometí, también lo tienen que seguir haciendo. Es decir, no solamente lo van a hacer en el periodo mientras van andando, lo tienen que hacer también una vez lleguen así, construyan su casa, vivan en ellas, también tienen que seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque tienen que recordar lo que yo hice en el pasado. Y siempre es bien importante recordar para nosotros cuándo Dios hizo lo que hizo, de dónde Dios nos sacó. Siempre es importante que tú te recuerdes y veas
¿De dónde Dios te sacó? ¿Dónde estabas si no hubiese sido por Él al día de hoy? ¿Qué serías? ¿Dónde estabas en aquel momento? ¿A dónde te trajo? ¿Y qué es lo que Él evitó que hubiese sido tú el día de hoy? Siempre tú tienes que recordar eso. Nunca olvides de dónde saliste. Algunos te dicen, tienes que olvidar todo aquello. La Biblia nos dice, no, ustedes tienen que recordar. Ustedes tienen que recordar de dónde salieron. Ustedes tienen que recordar que eran esclavos. Es más, una vez en el año, ustedes tienen que decir a los hijos de sus hijos lo que yo como Dios, no yo, no, lo que Él como Dios hizo. Y decirle a los hijos de los hijos, ¿qué es este rito? Y esto nos recuerda esto. Una vez estuvimos en la esclavitud. Una vez nuestro pueblo estuvo allí en Egipto, pero el Señor nos liberó con mano fuerte y extendida y con mano de liberación y salvación, y nos formó como pueblo y nos trajo a ser una gran nación y nos llamó a hacer luz a las naciones y nos bendijo y nos dio leyes y nos dio estatutos y nos trajo profetas y nos dio al Mesías. Y muchísimas naciones fueron bendecidas por el sufrimiento de un pueblo. Al día de hoy, muchísimas naciones fueron bendecidas, porque muchos de ustedes que conocen al Mesías, Yeshua, Jesús, judío, es porque este pueblo sufrió. Es porque este pueblo pasó las 1001. Y entonces, por medio de este pueblo, llegó el Salvador para todo el mundo. Israel como pueblo falló por ser luz a las naciones, pero no falló en la promesa de Dios de que de ese pueblo vendría el Salvador del mundo. Entonces, nosotros de alguna manera u otra somos como deudores al pueblo de Israel y el sufrimiento del pueblo de Israel. ¿Cómo no bendecir al pueblo de Israel? ¿Cómo no ser llamados a misericordia al pueblo de Israel cuando por medio del pueblo de Israel vino a nosotros la salvación? Cuando yo me encontraba estos días por allá, algunas personas se acercaron y me dijeron, ustedes están mal, ustedes hacen esto, hacen lo otro. Y yo les decía, hay una diferencia entre pueblo y Estado. La diferencia es que una cosa es el Estado de Israel, otra cosa es el pueblo de Israel. Y como pueblo de Israel, Dios no terminó con él, Dios tiene un plan. Como Estado será juzgado, como todas las naciones de la tierra serán juzgadas. Nadie dice que está bien ni nadie dice que está mal. Cada nación no hay justo aún uno, nos dice las Escrituras. Pero como pueblo hay un mandamiento, como pueblo hay un llamado y como pueblo hay una determinación. Es más, el Señor dice que va a venir y va a reinar cuando este pueblo esté presente, cuando el pueblo de Israel aún siga en pie. Así que no podemos desear que el pueblo de Israel desaparezca, porque si decimos que el pueblo de Israel desaparezca, entonces estamos diciendo que el Mesías no retorne, que no queremos a Jesús nuevamente. Y es una pena. El pueblo recibe un calendario, el pueblo por primera vez recibe una identidad de pueblo y por primera vez como pueblo, como grupo, como congregación, todos, absolutamente todos, no solamente el líder, no Abraham, no Isaac o no Jacob, no solamente ellos como líderes, sino que todos, absolutamente todos, tenían que hacer un sacrificio. Tenían que hacer el cordero para la Pascua. Tenían que matarlo, tenían que quemarlo, ponerlo a fuego y comerlo, usar su sangre, utilizarla en los pósteres, en los dinteles de la puerta. Es decir, todo había un propósito, pero todo aquello es una sombra de lo que iba a venir en el futuro. Y esa sombra que iba a venir en el futuro es justamente la sombra del Mesías. Es exactamente, es una especie de transfiguración al tiempo futuro, en donde Jesús es el Cordero. Cuando se nos dice que el día 10 de Nisan tenían que tomar el Cordero y hasta el día 14 cuidarlo, protegerlo, que no se dañe, que no se golpee, que no tenga manchas, que lo vigilen por 4 días hasta el día 14, luego llevarlo a los sacerdotes para poder ser sacrificado. Lo mismo sucedió con Jesús. Jesús, el día 10 de Nisan, entra hace 2000 años atrás a la ciudad de Jerusalén arriba de un pollino y está entrando por una puerta dorada de la misericordia. Y hasta el día 14 de Nisan, 4 días en la ciudad de Jerusalén, Él está siendo investigado, Él está siendo probado, Él está siendo cuestionado.
Él está siendo atacado por fariseos, Él está siendo atacado por saduceos, Él está siendo atacado por herodianos, pero luego de 4 días no se halla en Él absolutamente nada malo. Es presentado ante el Sanedrín, es presentado ante los religiosos, pero no se halla absolutamente nada malo. El sacerdocio de aquel entonces no halla absolutamente nada malo en Jesús. Se sentaron, dialogaron, debatieron, pero no había nada. Era cordero puro y sin mancha. ¿Se da cuenta la importancia de recordar el Pesaj? ¿Se da cuenta la importancia de recordar la Pascua? Porque no solamente para el pueblo judío. El Pesaj no solo es para el pueblo judío. El Pesaj es para que, como pueblo de Israel, y ustedes como creyentes que no son judíos, pero que sí son injertados en la nación santa, es decir, son israelitas adoptados, hay que recordar el Pesaj. Hay que recordar que en el pasado el Señor nos mostró lo que iba a hacer en el futuro. Y si en el pasado iba a ser liberación de esclavitud, en el futuro iba a ser liberación espiritual. No solamente esclavitud, porque nos iba a venir a liberar de aquel que tenía la potestad de esta tierra. Y entonces lo hizo cuando fue sacrificado entre las 2 tardes en la cruz. Jesús. Él estaba siendo crucificado entre las 2 tardes en la cruz. Y Él iba a resucitar en la época de los panes sin levaduras, en lo que se conoce como la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias era que ya se podía comer la levadura. Y eso representaba el Yom Rishon, el día domingo. Dice que cuando las mujeres fueron a la tumba, no se encontraron a Jesús ahí. Y que un ángel le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos a los vivos? Él no está aquí, Él ha resucitado. Y ese era el día de primicias, el día que ya se podía comer la levadura. Era el día en donde el Señor estaba presentándose ante los demás, que había aparecido en la casa aquella donde habían cenado la misma cena, y que le dijo, yo no creeré, había alguien hasta que no ponga el dedo. Y entonces, ven, aquí estoy. Y termina creyendo, y no solamente él, sino todos los que estaban también allí. Y así por 40 días el Señor termina y continúa apareciéndose ante sus discípulos. Pero el punto es este, el punto es que el Pesaj verdadero es Yeshua, es Jesús. Nosotros podemos tener nuestra celebración de Pesaj, pero si quitamos el significado del Pesaj verdadero, es simplemente una tradición recordando la liberación de Egipto. Pero si ponemos el significado del verdadero Pesaj, que pagó por nuestros pecados, que nos liberó y que vino el Cordero puro y sin mancha y cumplió absolutamente todo, entonces Pesaj se transforma en la festividad más importante del año para todos los creyentes, incluso, me atrevo a decir, incluso los no judíos. Así que yo les quiero animar a todos y cada uno de ustedes este próximo sábado, cuando aquí en Israel se esté celebrando el Seder de Pesaj, el recordatorio de la esclavitud a la libertad, que usted también pueda tomar un tiempo ahí con su familia y que pueda recordar la liberación de la esclavitud a la libertad, dónde usted estaba y dónde está ahora, y simplemente ser un agradecido con el Señor porque Él envió al Cordero puro y sin mancha para que pague los pecados que nosotros cometimos. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, verso 25, nos está hablando, dice que Él tomó todas nuestras transgresiones, que Él tomó absolutamente todo lo que nos correspondía a nosotros y lo puso en la cruz. Pero todo lo que nos correspondía a nosotros. Y es algo bien bonito saber de que no tenemos más una mochila, no tenemos más una cartera con un peso encima, porque Él quitó nuestra carga.
Y el Señor viene y nos dice, quiero que lo recuerden. Quiero que recuerden dónde ustedes estaban y cómo yo vine y les saqué. Y cuando sus hijos pregunten qué rito es este, quiero que le digas dónde tú estabas y de dónde te saqué. Así que nosotros vamos a esta semana a tratar de tener encuentros con los líderes de Casa Shalom y de las células para que puedan compartir con muchos de ustedes la importancia de la celebración de esta fiesta, pero de hacerlo de un modo saludable, no hacerlo de un modo que trae confusión y que trae debates. Un modo saludable. Así que estén atentos, si ustedes no pertenecen a ninguna casa, busquen información en la página web. Y si ustedes quieren que se abra una casa en su ciudad, ahí nos escriben, nos envían un mail y nos dicen, estamos orando para que se abra una casa en nuestra ciudad, en nuestra nación, y nosotros estaremos levantando eso para que el Señor nos pueda dar el privilegio de poder también hacer eso en su nación. Así que vamos a orar simplemente y vamos a cerrar este encuentro del día de hoy y recordarles a ustedes que estamos en un mes de milagros. La Biblia nos dice que este es el mes que el Señor determinó como el año nuevo. Este es el año nuevo bíblico. Así que yo desde aquí les deseo un buen inicio de año, un año bíblico del Señor. Dios de Abraham, dice aquí de Jacob, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir nuevamente tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos que están allí del otro lado de la pantalla. Señor, que tú les bendigas, que tú les bendigas. Gracias te damos. Ibarejeja Adonai vishmereja, Yaer Adonai panav eleja vijoneja, Isa Adonai panav eleja, vayasem leja shalom. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que ponga en ustedes paz. El Señor me les bendice. Será hasta una próxima y nueva edición y un nuevo encuentro desde aquí, desde la tierra de la Biblia. Shalom y bendiciones a todos y cada uno de ustedes.